no se libró del proceso de aprender, sino él también tuvo que aprender a obedecer. Yo quiero que vayamos en esta tarde a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Entonces dice el versículo que el hecho de ser hijo de Dios, el Señor Jesucristo, no apartó de él su responsabilidad de aprender de la vida, su buena actitud a la obediencia. Dice que con esa obediencia ganó la salvación para todos los hombres, convirtiéndose él en un modelo de obediencia para todos aquellos que le íbamos a seguir. Entonces de acá, hermanos, que podemos concluir así de manera rápida que lo más importante a aprender en la vida es la obediencia. ¿Verdad? El Señor no se libró de ello. Él mismo dice que aprendió, por todo lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Verdad? Entonces es importantísima. Lo más importante a aprender en la vida, fíjese bien, es la obediencia. Diga conmigo, lo más importante a aprender en la vida es la obediencia. Vuelvo a preguntar, lo más importante a aprender en la vida es la obediencia, hermanos. ¿Por qué? Porque no nos hicimos a nosotros mismos, no nos creamos a nosotros mismos, sino que hubo un creador. Y a partir de ese momento, ¿verdad? Por lógica, tenemos alguien mucho más grande que nosotros, al cual vamos a tener que aprender a obedecer. Ahora, la obediencia al Señor y a su palabra será, hermanos, la brújula que guíe nuestro camino en la vida a fin de que todo nos salga bien. Acordémonos que eso es básicamente aprendido, va a ser nuestra garantía para que todo lo que hagamos en la vida nos salga bien. Nos salga bien. Esto fue, fíjese, lo que el Señor aconsejó a Josué cuando éste fue llamado para concluir, ¿verdad?, la trayectoria del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Le dio instrucciones, y dentro de las instrucciones lo que le dejó ver era que la obediencia era un aspecto importantísimo que tenía que considerar en su vida, sobre todo cuando se le estaba dando una responsabilidad tan grande como era de conducir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Entonces todos estamos caminando a nuestra tierra prometida. Y todos debemos considerar el mismo consejo. Vas a ir a X lugar. Entonces nuestra recomendación, nuestro consejo tiene que ser obediencia. ¿Estás pensando casarte? Obediencia. ¿Estás pensando hacer esto? Obediencia. ¿Estás pensando hacer lo otro? Obediencia a la palabra del Señor. Eso va a ser la clave. ¿Por qué no leemos en Josué capítulo 1,
versículo 7. Ve ahí cómo es claro. Solamente esfuérzate, dice, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra, ni a derecha, ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, aun cuando no menciona, hermanos, la palabra obediencia, nosotros entendemos que ese es el llamado. Ese es el llamado, fíjese, que el Señor hizo a Josué. Dice, no te apartes de la ley, ni a derecha ni a izquierda. Dice, porque entonces, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces la palabra clave, fíjese, para que todo salga bien, se llama obediencia. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, las directrices que Dios dio al pueblo de Israel fue exactamente igual. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Oiga lo que dice la palabra. Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces ahí está otro versículo donde no está la palabra obediencia, pero uno capta que exactamente lo que Dios estaba mandando del pueblo de Israel era precisamente eso. Pidió que tuviera obediencia, que escuchara, dice, atentamente la voz de Dios, para que todas las cosas pues le salieran bien. Entonces, siendo, hermanos, que no nacemos obedeciendo, sino aprendemos a obedecer, es importante tener un buen criterio respecto a la obediencia. Debemos tener un buen criterio respecto a la obediencia. Por eso quiero dejar 3 consejos que nos ayuden a no rechazar el camino de la obediencia, sino hacerlo de nosotros, fíjese bien, la obediencia una joya preciosa. Decíamos el miércoles pasado que la obediencia es una joya. Óigase bien, y una joya preciosa que todos debemos estimar, que todos debemos, hermanos, buscar en la vida, y eso se llama obediencia. Quiero preguntar para ver si estamos oyendo. ¿Es una joya preciosa la obediencia? Es una joya preciosa. Yo sé que a nosotros nos gustan las joyas. Entonces quiero decirle que la obediencia es una joya. Es una joya preciosa. Un empleado obediente siempre va a ser bien estimado. Fíjese bien, en cualquier lugar la obediencia te va a levantar. La obediencia te va a hacer una persona distinto a todos los demás. Y por eso debemos amarla. Debemos cultivar la obediencia. Fíjese, cultivar la obediencia todos los días. Pero no es fácil, ¿verdad? Todos sabemos que nos cuesta muchísimo, pero es la clave para que muchas cosas en la vida nos salgan bien. Entonces quiero darle tres consejos que nos ayuden a no rechazar la obediencia, sino hacerlo parte nuestra como una joya preciosa, preciosísima
en nuestra vida. Vamos entonces a correr con esos 3 consejos. Número 1, entender, óigase bien, que toda experiencia de la vida, sea buena o mala, tiene como propósito el aprender la obediencia al Señor. Óigase bien, cuando comenzamos a vivir la vida, van a ocurrir cosas buenas y van a ocurrir cosas malas. Pero cualquiera sea, ya sea buena o sea mala, óigase bien, toda circunstancia nos va a dar la oportunidad a cada uno de nosotros de aprender la obediencia. Amén. Toda situación o toda circunstancia. Oiga lo que dice la palabra. Y aunque era hijo, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Entonces estamos diciendo que toda experiencia en la vida, sea buena o mala, tiene como propósito el aprender, el que aprendamos la obediencia al Señor. Todo nos va a empujar a ello. Si usted medita, reflexiona en esa circunstancia dura, en esa circunstancia difícil, o sea, y usted concluye, usted va a concluir que aunque sea dura, aunque sea difícil, pero siempre hay un aspecto de oportunidad para que nosotros podamos, fíjese bien, aprender en esa situación a obedecer al Señor. Amén. Entonces, a obedecer a nuestro Dios. Entonces dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora yo pregunto, ¿a quiénes nos gusta padecer? ¿A quiénes nos gusta padecer? Dice que padecer es sinónimo de sufrir, de soportar, hasta de llorar, o de vivir ese dolor que traen las circunstancias difíciles. Y la pregunta que nos surge siempre que estamos es, ¿y por qué? ¿Y por qué yo? Y no es que el Señor provoque tales circunstancias. Comúnmente, hermanos, las dificultades las hacemos nosotros con nuestras malas elecciones. Pero el Señor usa las circunstancias para bien. Y en lugar de avivar el fracaso, la necedad, la frustración, la desobediencia, el Señor nos anima a aprender de aquella circunstancia la obediencia a Él. A fin de que aprendamos, hermanos, el valor y sabiduría que tiene la palabra frente a nuestros argumentos o necedades, con el propósito que no repitamos tales errores o pecados. Entonces, toda circunstancia obrará a bien, pero siempre y cuando nosotros le busquemos, fíjese bien, el aspecto de la obediencia. Cuando decimos, bueno, ¿y por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué me está sucediendo esto a mí? A lo mejor el por qué, pero ¿para qué te va a servir? ¿Para qué me va a servir ese sufrimiento? ¿Para qué me va a servir ese dolor? ¿Para qué me va a servir esa circunstancia que se volvió difícil? Esa circunstancia te va a servir para que a través de ella puedas obedecer al Señor. Entonces el punto básico es sacar ventaja de aquello que a lo mejor el enemigo buscó destruir. Si el enemigo metió sus manos en tu vida con el objeto de destruirte, quiero decirte que hasta ese tipo de circunstancias es usada por el Señor como una escuela para que aprendas la obediencia. Para que aprendas obediencia. Y mire, quiero decirle que cuando nos ponemos la vestidura de la obediencia, toda circunstancia, fíjese bien, o sea, pierde su sentido desagradable. Y comenzamos a ver la obra del Señor en nuestra vida. Amén. Entonces,
El Señor no va a avivar el fracaso. El Señor no aviva la necedad diciendo, ya viste, ¿verdad? Como algunos, ya viste. Dice que no hace eso, sino lo que hace es usar la circunstancia para hacerte notar, fíjese bien, dónde está tu debilidad y por qué cosas no fuiste capaces a lo mejor de obedecer al Señor. Cuando logras enmendarlas, te das cuenta que aquella situación Dios la permitió para que aprendieras obediencia a Él. Amén. Obediencia. Y cuando vemos la obediencia, mire, podemos salir de toda circunstancia o de toda situación. Si hay alguna situación en donde tengamos inquietudes, hermanos, y estemos preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo permitiste? Entonces, la respuesta es del Señor, a lo mejor para que en tu restauración aprendas el valor que tiene la obediencia y el valor que tiene, fíjese bien, la palabra de Dios. Amén. El valor que ella tiene. Mire, yo recuerdo, yo creo que todos conocemos al pastor Toby. Él pasó una situación bien difícil cuando se llevó a Estados Unidos a su hija adoptiva. Ustedes se recuerdan. Se llevó a su hija adoptiva, pero parece que la documentación no era la más correcta. Cuando llega a Estados Unidos, básicamente lo apresan. Lo apresan. Y un día aparece en la portada nacional de los periódicos, si ustedes se recuerdan, en donde un preso, ¿verdad? Un delincuente. Recuerdo que estaba encadenado de sus pies, ¿verdad? Y de la manera más humillante que una persona pueda vivir. En esos días, cuando él ya viene a El Salvador, que ya lo liberan, él contó que una anciana de su iglesia estaba muriendo. Y antes de morir, dice que le dijo, mira, fulana de tal, cuando llegues donde el Señor, pregúntale por qué permitió que me apresaran. Preguntale, le dijo. Entonces, nuestras decisiones o acciones nos pueden llevar, fíjese, a circunstancias difíciles. Pero esa circunstancia difícil tiene como propósito que aprendamos la obediencia. Y que aprendamos, fíjese bien, el valor que tiene la palabra del Señor. Porque el valor que tiene la palabra nunca va a ser más grande que nuestros argumentos. Nunca, hermano. Y ahí nos habremos dado cuenta, fíjese bien, que no hemos pensado bien. Que aunque hemos amado argumentos que han estado toda la vida con nosotros, no han sido los más adecuados. Renunciar a ellos, es lo más duro. Es lo más difícil. Y hay veces Dios permite esa presión, Dios permite, ¿verdad?, esas circunstancias, pero con el objeto que aprendamos, fíjese, el valor que tiene la palabra en nuestra vida. La palabra, hermanos, es autoridad. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios tiene eternidad. Fíjese bien. Dice, hermano, que está hecha para que nadie, fíjese bien, la detenga. Pero cuando son nuestros argumentos en contra del argumento del Señor, muchas veces vivimos circunstancias duras, difíciles, hasta que entendemos que no es como nosotros pensamos, sino como el Señor dice en su palabra. Amén.
Entonces estamos ahí siempre diciendo, hermano, toda circunstancia en la vida te va... Que en la vida lo más importante es aprender a obedecer. Entonces vas a tu matrimonio, aprende a obedecer. Vas a la profesión, aprende a obedecer. Vas al negocio, aprende a obedecer. Vas a la iglesia, aprende a obedecer. Donde quiera que vayas, tu obediencia será importante. Será bien importante. Amén. Entonces hay bendición. Número 2. Entender, óigase bien, que aprender obediencia no es una opción en la vida, sino una necesidad. Porque no existe posición alguna que sea libre o esté al margen de una autoridad. No hay posición alguna en la vida donde no haya una autoridad a la que tenga que estar sujeto. Entonces, si no existe en la vida ninguna, fíjese bien, posición en donde yo sea libre, eso significa que en toda circunstancia lo que se me va a estar demandando es obediencia. En tu casa hay autoridades. Vas al trabajo, hay o no autoridades. Vas a la iglesia, hay o no autoridades. No estás en tu casa, no estás en el trabajo, no estás en la iglesia, ¿hay autoridades? Hay autoridades. Entonces yo pregunto, ¿hay alguna posición en la que el ser humano es libre en donde no tenga autoridad? Entonces, ¿qué significa? Que la vida siempre me va a estar demandando obediencia. Amén. Por eso decir, bueno, ¿dónde no voy a necesitar obediencia? En todo. En todo lo voy a necesitar. Mire, desde que nacemos sujetos a la autoridad del Señor y a la autoridad de nuestros padres. Ahora, nosotros, hermanos, no elegimos a quién obedecer o a quién no obedecer, ¿verdad que no? En la vida hay una autoridad absoluta que se llama Dios, que se llama el Señor Jesucristo, quien por derecho de autor de su creación le debemos nuestro respeto y nuestra obediencia. Como quien dice, bueno, y yo porque he nacido en medio de un hogar con padres a quienes tengo que respetar, las cosas son así. O sea, yo no elijo a quién obedecer o a quién no obedecer. Cuando tú llegas a un colegio, a una universidad o lo que sea, tú no dices, yo a este quiero obedecer y a este no. Las reglas están dadas siempre. Y nosotros tenemos que sujetarnos a ella. Hermano, no hay, fíjese bien, posición alguna en la vida que no te vaya a demandar obediencia. Por eso decimos, lo más importante aprender en la vida cristiana es obedecer. Porque siempre se te va a estar demandando el que esté sujeto, fíjese bien, a la voluntad de otros que están guiando, que están dirigiendo, que están por encima, porque Dios lo estableció de esa forma, de esa manera. Entonces nos corresponde la obediencia. El Señor es quien dice, amarás, mire, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. El Señor es quien dice, hijos, obedezcan a sus padres. El Señor es quien dijo, mire, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces es algo que nosotros, hermanos, no podemos elegir. Como quien dice, bueno, yo no quiero vivir dentro de un mundo de obediencia. No puedes. Es que a mí no me gusta obedecer. No puedes.
Es que por eso yo no creo en Dios. No puedes apartarte. O sea, toda la vida demanda nuestra obediencia. Y por eso nosotros necesitamos, fíjese bien, aprenderla. La obediencia no es una opción. No es una opción, no hay otras opciones, sino una necesidad, porque no existe posición libre en la vida donde no haya una autoridad que te demande ser obediente. Amén. Entonces siempre estará ahí en el trabajo, en la iglesia, en la familia, en la empresa, en la vida, siempre habrá una autoridad a obedecer. Y el mundo cristiano, los cristianos, ¿verdad?, lo llevamos bien claro en nosotros. O sea, mi obediencia es clave. Es clave para que todo en la vida me salga bien. Entonces estamos ahí buscando siempre obedecer. Y número 3, hermanos, y ahí terminamos, óigase bien. ¿Por qué hay necesidad, hermanos, de levantar con fuerza el valor de la obediencia? ¿Sabe por qué? Porque la obediencia es la manera en la que aseguramos la cobertura de la autoridad sobre nosotros. Una autoridad no te cubre. La autoridad de Dios no te cubre si te sales de la obediencia. Entre tanto estás en obediencia, el Señor está contigo. Pero si te sales de la obediencia, Dios no te respalda. Y ese es un lío, o sea, esa es una gran dificultad. El salirnos de la obediencia de Dios es, hermanos, exageradamente peligrosa. El Señor ocupa, hermanos, las autoridades para que a través de ellas la bendición de Él llegue sobre nuestras vidas. Entonces, como quien dice, bueno, ¿y por qué tengo que ser sujeta a mi papá? ¿Por qué tengo que ser obediente a mi mamá? Porque ellas están hechas para bendecirte. Pero si tú te sales de esa bendición, entonces, oye, no tienes todo el potencial en tu vida que Dios ha dispuesto. Porque te saliste del orden. Te saliste, hermanos, totalmente del orden. Y volvemos, fíjese bien, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, claro, el diseño de Dios no es que hayan autoridades para maldecirte, sino que hayan autoridades para bendecir tu vida, para que tu potencial no se limite, sino sea fuerte. Mire, no es fácil caminar en la vida libremente si como hijos no tenemos la bendición, por ejemplo, de nuestros padres. Nuestros padres han sido puestos para bendecirnos, pero cuando no podemos tener de nuestros padres su bendición, nuestro potencial de vida está obstruido, hermano. No fluimos de la misma forma, no fluimos de la misma manera. Entonces necesitamos siempre, óigase bien, no perder esa línea de bendición de la autoridad, para que todo, fíjese, salga bien. Cuando no tenemos la bendición de nuestros padres, no vivimos cómodos, hermanos. No estamos tranquilos o en paz si no tenemos de nuestros padres su bendición. Mire cuántas personas en los funerales aparecen, ¿verdad?, llorando a gritos frente al ataúd de su papá o de su mamá. Y todo por una cosa. Todo deseando una cosa o expresando algo. Papá, mamá, perdóname. Dice, pero ¿será tan fuerte?
Es tan fuerte el vivir el rechazo de una autoridad. Es fuertísimo. No te da amplitud, te cierra el potencial. Entonces ahí se nota. Yo creo que ustedes han estado en un funeral donde los hijos están a madre, mamá, perdóname, no quise hacer eso, yo no quise ser desobediente, yo creo, ya se murió. Como quien dice, ¿verdad? O sea, en vida física debemos restablecer lo que se perdió. Y una de las cosas que debemos mantener siempre es nuestra bendición de nuestro papá y de nuestra mamá, para que todo salga bien. Debemos de buscarla para no andar en el funeral llorando a mares. Decía, no, yo hubiera deseado. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, si es así, ¿por qué afecta tanto? Simplemente porque nos salimos de la autoridad. Y aquellos que están hechos para bendecirnos, en lugar de bendecirnos por nuestra desobediencia, entonces a lo mejor no nos dieron su bendición. Mire, en el trabajo hay que estar en línea con nuestros jefes. En la casa hay que estar en línea, hermanos. En la iglesia igual. Fíjese, igual. De repente uno no capta o no entiende. Pero cuando hay hermanos moviéndose en las congregaciones, mire, la parte formal es ir donde el pastor o la autoridad y decir, mire hermano, fíjese que voy y yo quiero su bendición. Muchos están cambiando de día, hoy es común, ¿no? Pero uno siempre los migra. Yo he visto hermanos en sueños donde ellos están, fíjese bien, en casas donde hay agua cayendo. Donde la lluvia como que dice que están en la intemperie. Yo siempre digo, bueno, Señor, ¿qué es eso? No entiendo. ¿Por qué los hermanos se están mojando pudiendo estar bajo cobertura? Entonces ahí se capta. Entonces dice, están mojándose porque no tienen cobertura. Porque no están bajo la bendición de sus autoridades. Porque solamente nos estamos moviendo para aquí, para allá, y al final no reconocemos autoridad de nada. Eso no bendice, eso maldice. Porque no logramos expandir la bendición en nuestra vida que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Es obvio que de repente uno no lo dice tan así para que no crean que uno está queriendo mantener atada a las personas. Uno no quiere mantener atada, lo que quiere es darles la bendición. Pero las cosas son así, al final no los planeamos nosotros, las cosas son así, se entienden así. Hay que vivir, fíjese bien, con la bendición de Dios bajo autoridad. Y siempre, hermanos, buscar la mejor relación con aquellos a quienes Dios ha puesto como autoridad, quien quiera sea. Eso trae bendición. Amén. Eso es de bendición exagerado. Y si usted se piensa mover, hermano, a otro lugar, no lo haga así con la boca cerrada, como que no reconoció. Eso indica que usted no entiende el plan de Dios. Y usted va, fíjese bien, usted no puede el día de mañana decir, ay, a mí no me gusta mi papá ni mi mamá, yo voy a ir por otro para que me dé. ¿Verdad que no decimos eso? Eso hacemos. Cuando nos vamos a otra iglesia, andamos buscando otro papá, andamos buscando otra mamá. Eso no bendice. Amén. Eso no bendice. No es el plan de Dios. No es el plan del Señor. Pero acuérdese que no nacemos obedeciendo, sino es algo sobre lo cual nosotros, hermanos, trabajamos. Amén. Sobre nosotros trabajamos. No nacemos obedeciendo, aprendemos a obedecer. Amén. Aprendemos a obedecer. Entonces, si usted está ahí como
pendiente de alguna circunstancia, solo pregúntele a Dios: Dios, de esta situación, ¿qué tengo que aprender para obedecerte? Amén. Y el Señor, que de hecho es lindísimo y tiene tu plan diseñado para bendecirnos, el Señor hará, hermanos, cosas grandes en nuestras vidas si nuestra actitud siempre es de obediencia. Póngase de pie.